En este vídeo vamos a ver progresiones aritméticas. Vamos a ver qué es un tipo de sucesión que va a estar determinado por la suma o resta del mismo número durante la progresión de la serie. Entonces, el primer ejercicio que os muestro aquí nos piden que encontremos el término general de las siguientes progresiones aritméticas y que calculemos el término que ocupa en décimo lugar. Entonces ahí vemos una serie, en la primera, en la A, vemos una progresión en la cual tenemos 7, 10, 13 y 16. Si seguimos un poco la serie vemos que el primer término es 7 y la diferencia entre cada término va a ser 3, es decir, que 7 yo voy a sumar 3 para obtener el 10 y voy a sumar 3 para obtener el 13 y voy a sumar otros 3 para obtener el 16 y así sucesivamente. Por lo tanto podemos determinar una sucesión o una progresión en este sentido para determinar el término general y el término que ocupa en décimo lugar de esta siguiente progresión. Entonces lo que primero que vamos a hacer va a ser calcular, como siempre en este tipo de sucesiones, vamos a calcular el primer término y el término, bueno, y la diferencia principalmente. Bien, una sucesión aritmética viene determinada de la siguiente manera: a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por d. Ese es para el término general de esta sucesión como tal que nos piden aritmética. Entonces mi objetivo siempre va a ser intentar calcular a sub 1 y la diferencia, que en este caso va a ser sencillo, ya que a sub 1 es el primer término de la sucesión y en este caso será 7 y la diferencia, que en este caso va a ser 3, porque vamos a ir de 3 en 3 sumando cada uno de los términos de esta siguiente, de la sucesión que viene aquí. Entonces el término general va a ser muy sencillo, ya que en este caso a sub n va a ser igual al primer término, que hemos dicho que es 7, más n menos 1 por la diferencia, que es 3. Aplicamos la propiedad distributiva para multiplicar por cada uno de ellos, cada uno de los términos, tanto como el n como el 1 de esa sucesión, y tenemos que esto va a ser igual a 7 más 3n menos 3, de tal manera que esto va a ser 7 menos 3, si no me equivoco, van a ser 4, y esto va a ser 3n más 4. Este va a ser el término general, o lo que se conoce como a sub n. Y una vez que yo tenga esto, lo sencillo ahora es ver cuál es el término décimo en este caso, que es el que me piden para la sucesión. Entonces, a10 en este caso va a ser 4 más 3, por como la n la he sustituido ahora por 10, voy a sustituir también la n por 10 y va a ser 3 por 10. Entonces 4 más 30 van a ser 34. Este es el décimo lugar. Por lo tanto ya hemos sacado el término general y el que ocupan, que está en décimo lugar. Para la siguiente sucesión, la voy a poner aquí arriba, bn va a ser en este caso pues b1 más n menos 1 por la diferencia de esta sucesión. Como esta sucesión, el primer término es 9 y la diferencia, vamos a ir viendo cómo sucede. 9 menos 4 es 5, menos 4 1, menos 4 menos 3. Luego la diferencia en este caso va a ser menos 4. Así pues, para sacar el término general, en este caso b1, que lo voy a poner directamente ya, va a ser 9 más n menos 1 por menos 4. Aplico otra vez la propiedad distributiva para quitarme el paréntesis del medio y tengo que 9 menos 4n más 4 va a ser lo que se conoce como el término general de esta sucesión. Entonces b sub n, lo que es el término general, va a ser igual al 13 menos 4n. Aquí lo tenemos. Este es el término general. Y para calcular el décimo término, es decir, para n igual a 10, b10, en este caso va a ser 13 menos 4 por 10, que es lo mismo que 13 menos 40. Y 13 menos 40, si no me equivoco, son menos 27. Así a ojo, creo que va a ser menos 27. Y este sería el apartado B del ejercicio. El apartado C del ejercicio va a ser igual a, otra vez, Cn igual a C1 por n menos 1 por la diferencia, porque estamos hablando de sucesiones, en este caso aritméticas. De tal manera que C1 en este caso es menos 8 y la diferencia, en este caso vamos viendo que vamos sumando 2. De menos 8 a menos 6 sumamos 2, de menos 6 a menos 4 sumamos 2 y de menos 4 a menos 2 vamos sumando 2. Entonces la diferencia en este caso es 2. Por lo tanto, el término general de esta sucesión va a ser igual a el primer término de sucesión, que va a ser menos 8, más, aquí se me ha olvidado un más n menos 1 por la diferencia, que en este caso es 2. Aplicamos otra vez la propiedad distributiva y es menos 8 más 2n menos 2.
Cn, entonces en este caso va a ser 2n menos 10. Y aquí lo tenemos. 2n menos 10. Aquí está el término general. Si yo aplico la n igual a 10 para calcular el décimo término, va a ser 2 por 10 menos 10. Es decir, 20 menos 10, el décimo término de la sucesión va a ser, en este caso, 10. C sub 10 va a ser 10. Pasamos al siguiente ejercicio, que nos dicen que hallemos el término general de las progresiones aritméticas y calcula después el término que ocupa en quincuagésimo lugar. Quincuagésimo es el número 15 en este caso, ¿vale? Perdón, digo 15 es el término número 50, que se me había ido. Quincuagésimo, no he dicho decimoquinto, sino quincuagésimo. Perdón. Entonces, el primer término, en este caso nos dicen que es 3, al apartado A, y la diferencia es 5. De tal manera que sacar el término general va a ser muy sencillo. En este caso, con el término general prácticamente saco todo, que va a ser 3 más n menos 1 por la diferencia, que es 5. Aplicamos la propiedad distributiva y tenemos que a sub n va a ser igual a 3 más 5n menos 5, y a sub n en este caso va a ser igual a menos 2 más 5n. Este es el término general. Una vez que sacamos el término general, ponemos la n como 50 y vamos a tener menos 2 más 5 por 50. 250 menos 2, si no me equivoco, son 248. Y este es el término número 50 de esta serie. Para el apartado B tenemos que el primer término para el apartado B sacamos que es menos 7 y la diferencia es menos 1. Como siempre, sacamos el término general, que con el término general prácticamente sacamos todo. Entonces va a ser menos 7, que es b sub 1, más n menos 1 por la diferencia, que es menos 1. De tal manera que el término general va a ser igual a menos 7 menos n más 1. B sub n va a ser igual a menos n menos 6. Este es el término general. Pues bueno, sustituimos la n por 50 y tenemos menos 50 menos 6 menos 56. Y este es el término quincuagésimo. El apartado C tenemos c sub 1 igual a 5 y la diferencia igual a menos 4. De tal manera que, como antes, es todo el rato lo mismo, como veis. 5 más n menos 1 por menos 4, que es la diferencia. Entonces, c sub n va a ser igual al primer término, 5 menos 4n más 4. C sub n va a ser igual a 9 menos 4n. Y este es el término general. Una vez que sacamos el término general, sacamos C50. C50 es sustituir el 50 por n, y 9 menos 4 por 50 va a ser 9 menos 200, y 9 menos 200, si no me equivoco, es menos 191. Y este es el término número 50. Y por último, el apartado D, tenemos que d sub 1 es igual a menos 10, y la diferencia, cuidado no confundir con el D, con el apartado D, es 2, de tal manera que d sub n es igual a menos 10 más n menos 1 por 2. Como la fórmula de la sucesión aritmética ya al practicarla pues no la acabamos aprendiendo de memoria, pues ya veis que todo el rato los ejercicios son muy parecidos. Volvemos otra vez a calcular el término general, y va a ser menos 10 más 2n menos 2, de tal manera que el término general va a ser igual a menos 12 más 2n. Ahí lo tenemos. Y calculamos el término 50, menos 12 más 2 por 50, que son 100. 100 menos 12 van a ser 88. Y este es el término número quincuagésimo, la posición número 50 de esta sucesión. Vale. Otro ejercicio que nos pueden dar con las progresiones aritméticas es que no nos den en ningún momento ni el a sub 1 ni la d, como en este caso, que nos dan el término cuarto y el término octavo en el apartado A. ¿Esto cómo se va a hacer? Bueno, pues se va a hacer mediante un sistema de ecuaciones. Como son progresiones aritméticas, vamos a ver cómo se resuelve dicho sistema. En este caso tenemos que A4 es igual a 8, de tal manera que nosotros sabemos, si aplicamos la sucesión o la fórmula del término general para una sucesión aritmética, que nosotros sabemos que a sub n es igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia, en este caso no tenemos
no sabemos, o sea, como incógnitas tenemos tanto el A sub 1 como el D, pero nosotros en este caso conocemos la n, de tal manera que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a poner que A sub 4, es decir, 8, es igual a A sub 1, que no lo sé, más 4 menos 1 por la diferencia, de tal manera que vamos a tener una ecuación con dos incógnitas, tanto la D como el A sub 1. Pero eso para A igual a 4. Pero ¿qué pasaría si yo cogiera ahora A igual a 8 y sé que es 14? Pues sé también que 14 es igual a A sub 1 más n menos 1, es decir, 7, porque n es 8, igual que he hecho en el apartado anterior 4 menos 1, pues ahora voy a hacer 8 menos 1, y 8 menos 1 son 7. 7 por D. Y fijaos que aquí ahora acabo de montar un sistema de ecuaciones con dos incógnitas que se va a poder resolver muy bien por el sistema de reducción. ¿Cómo se aplica el sistema de reducción? Pues restando una menos la otra. Lo más normal es que restemos un término mayor entre un término menor. Como veis aquí, el 14 es mayor que el 8. Luego lo que voy a hacer va a ser restar la de abajo menos la de arriba. ¿Para qué? Para que así me den términos positivos. Fijaos, si yo resto la de abajo menos la de arriba, vamos a tener 14 menos 8 van a ser 6, A sub 1 menos A sub 1 se me van a ir, que ese es mi objetivo principalmente por el cual hago el sistema de reducción, y 7 menos 3 van a ser 4D. De tal manera que vamos a obtener que D va a ser igual a 6 cuartos, o lo que es lo mismo, reduciendo la fracción a 3 medios. Y esta es la D. Con esto ya podemos sacar el valor de A sub 1. ¿Por qué? Porque simplemente lo sustituimos en cualquiera de las ecuaciones anteriores y tenemos, por ejemplo, que sustituyéndolo en la primera, en esta que tenemos aquí, que nos viene bien, o en esta de aquí abajo, tenemos que 8 va a ser igual a A sub 1 más 3 por 3 medios. Lo que es lo mismo que A sub 1 es igual a 8 menos 9 medios. 9 medios sale de multiplicar 3 por 3, 9, entre 2, pues 9 medios, y de aquí estar sumando, pasar al otro lado restando. De tal manera que A sub 1 va a ser igual a, ponemos como un denominador 2, 16 medios menos 9 medios. Y en este caso, 16 menos 9 son 7, 7 medios. Entonces, 7 medios sería el primer término y D sería 3 medios. Como nos piden, en este caso, el término general tendré que poner que A sub n es igual a A sub 1, que son 7 medios, más n menos 1 por la diferencia, que en este caso van a ser 3 medios, que va a ser 7 medios más 3 medios de n menos 3 medios. 7 medios menos 3 medios van a ser 4 medios, o lo que es lo mismo, 2. Es decir, que A sub n va a ser igual a 2 más 3 medios de n. Y este es el término general. Como me piden el lugar, el 60º lugar, me están pidiendo el 60 para A igual a 60. De tal manera que tenemos que esto va a ser 2 más 3 por 60 dividido entre 2. 2 más 180 entre 2, que son 9, 90. Bueno, 3 por 6 son 18, 18 entre 2, 9, y un 0 que le añado, 90. 90 más 2, 92. Pues este es el término 60º de la primera sucesión. Término general, y a partir del término general, calcular el término 60º. Bien, espero poder hacer ahora aquí en un espacio, voy a intentar hacer justamente debajo el apartado B. Ocupar menos espacio, en este lo tengo que explicar un poquito más, así que lo que voy a hacer va a ser en este sentido. Borrar esto. Lo voy a intentar eliminar así. Y voy a ver qué tal si me ocupan menos los demás apartados. Entonces en este caso tenemos B10, que es igual a 0, y tenemos B20, que es igual a 53. Lo primero de todo, calcular B sub 1 y la diferencia de esta sucesión. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues simplemente sustituyendo en la fórmula, la voy a poner aquí, A sub n es igual a A sub 1 más n menos 1. A ver, n menos 1 por D.
Bien, una vez teniendo en cuenta esta fórmula de aquí arriba, vamos a ver que b sub 10 va a ser igual a b sub 1 más 9d. 9d de 10 menos 1, n menos 1, ¿vale? Entonces por eso pongo 10. Por eso el del 20, el de abajo, va a ser 53 igual a b sub 1 más 19d. Este 19 y este 9 salen del n menos 1 que he puesto aquí arriba, ¿vale? Os lo señalo aquí arriba en subrayador amarillo para que lo veáis. Como n es 10, pues entonces n menos 1 va a ser 9. Y como n en el de abajo va a ser 20, n menos 1 va a ser 19. De ahí salen básicamente. Aplico el sistema de reducción restando el de abajo menos el de arriba. El de abajo menos el de arriba porque tiene los números más grandes, entonces me va a salir positivo. Simplemente, ¿no? Entonces restamos aquí, y 53 menos 0 va a ser 53, b1 menos b1 va a ser 0, y 19 menos 9, si no me equivoco, van a ser 10d. De tal manera que que la d va a ser en este caso 53 décimos, y no vamos a poder simplificar esa diferencia. Bien, como me piden el término general, yo ya tengo la diferencia, me falta saber cuánto vale b sub 1. Entonces, sustituyendo simplemente en la de arriba, tengo b sub 1 más 9 por 53 décimos. En este caso, podemos intentar calcular cuánto es b sub 1. b sub 1 va a ser lo mismo, o sea, lo contrario, b sub 1 va a ser igual a menos 9 por 53 décimos, porque se tienen que anular b sub 1 más un número positivo, entonces b sub 1 tiene que ser un número negativo en este caso. Vamos a multiplicar 9 por 53, a ver cuánto nos sale. 9 por 53 nos sale 477. Y si lo divido entre 10, me sale... claro, me sale en forma de fracción 47,7. En forma de fracción, pues bueno, no se va a poder dividir. Entonces lo voy a dejar como 477 partido de 100. No me queda más remedio. Bueno, esto es b sub 1 y la diferencia es este de aquí. ¿Cómo saco...? Bueno, puedo tomar esto como 5,3 también en forma decimal y esto como menos 4,77 en forma decimal. A lo mejor salen más fáciles los cálculos si me dejan calculadora, pero si no me dejan calculadora los dejo en forma de fracción. Eso ya depende de lo que os pidan y cómo podáis hacerlo. Pero bueno, si lo dejamos en forma de calculadora, a lo mejor utilizar el 5,3 y utilizar el 4,77. Usamos ahora para calcular el término general, usamos la fórmula b sub n, en este caso va a ser igual al primer término que lo hemos calculado, que va a ser menos 4,77 más n menos 1 por 5,3, que es la diferencia. Entonces b sub n en este caso va a ser igual a menos 4,77 más 5,3n menos 5,3, lo que es lo mismo que 5,3n menos, vamos a calcular 5,3 10,07. Aquí lo tenemos. Este es el término general. Bueno, pues que al calcular el sexagésimo, en este caso, B60 va a ser igual a 5,3 por 60 menos 10,07. De tal manera que esto nos va a dar 307,93 en forma decimal. Queda un poco feote porque tengo que usar decimales, pero es lo que hay en este tipo de sucesiones, así que no nos queda más remedio. Bien, vamos a hacer aquí un pequeño separador y vamos a hacer el apartado C. C2 es igual a menos 16, de tal manera que menos 16 va a ser igual a C sub 1 más n menos 1 por d. En este caso, como n es 1, 1 menos 1... A ver, perdón, 2 menos 1 va a ser 1. Perdón, n es 2. 2d. Me había confundido yo. Vale, 2d. Entonces, esta es una ecuación. Y la otra ecuación es que C5 es igual a menos 31. De tal manera que menos 31 es igual a C1 más 4d. Restamos el de arriba menos el de abajo. Y 31 más 16... O sea, menos 31 más 16
me salen menos 15. Los C sub 1 se me van y esto va a ser igual a 2D. De tal manera que D va a ser igual a menos 15 entre 2, o lo que es lo mismo, menos 7,5 en forma decimal. Lo podemos poner en forma de fracción, pero bueno, como veáis. Entonces, tenemos, en este caso, para la diferencia es menos 7,5. Vamos a ver cuánto sería, en este caso, el primer término. Menos 16 es igual a C1 menos 2 por 7,5, porque el 7,5 es negativo. Entonces, en este caso, para calcular el primer término, pasamos menos 16 más 15, que es justamente 2 por 7,5, esto va a ser 15. Entonces tenemos que C sub 1 va a ser igual a menos 1. Bien, pues tenemos el primer término y la diferencia. ¿Cómo calculamos el término general? Pues el término general va a ser C sub n va a ser igual a menos 1 más n menos 1 por menos 7,5. Este es el término general. Aplicamos ahí unas pequeñas... la propiedad distributiva, vaya. Menos 1 menos 7,5 n más 7,5. La propiedad distributiva, esto por n y esto por n. Entonces, C sub n en este caso va a ser igual a 6,5 menos 7,5 n. Y una vez tenga esto, lo multiplico la n por 60. 7,5 por 60 me sale menos 450. Si le restamos ahora esto de aquí, me sale menos 443,5. Y este es el resultado para el apartado C. Bien, cada vez números más pequeños, como vemos, porque la serie cada vez vamos aumentando números más pequeños. Entonces, voy a duplicar esta diapositiva y hacemos ya el apartado D. Eliminamos esto. Y nos queda un apartado solo. Bien, pues en este caso tenemos que D7 es igual aquí a 36. Y D4 es igual a 15. Cogemos con el término general, 36 es igual a D1 más n menos 1, es decir, 6 por D. Y 15 es igual a D1 más 3D. En este caso vamos a restar el de arriba menos el de abajo. Y 36 menos 15, si no me equivoco, son 19. No, 19, no, 21. Es igual a 3D. D en este caso es un número sencillo porque va a ser 21 entre 3 y va a ser 7. Bueno, pues la diferencia en este caso va a ser 7. ¿Y cuánto vale D1? Pues D1 va a ser igual a 36 menos 6 por 7. En este caso, 36 menos 42 va a ser menos 6. Entonces el primer término es menos 6 y la diferencia es 7. D sub n, entonces el término general va a ser igual a D sub 1, que es menos 6, más n menos 1 por 7. D sub n va a ser igual a menos 6 más 7 menos 7. D sub n va a ser igual a... aquí me falta una n. D va a ser 7n menos 13. Para calcular el término sexagésimo, 7 por 60 menos 13. 420 menos 13, 420 menos 13, 407.
y ya está. Un ejercicio un poquito tedioso, pero efectivo, la verdad. Y completo porque tratamos en este caso todos los conceptos de lo que viene siendo las sucesiones aritméticas. Bien, y el último ejercicio que os voy a poner es que, dada la progresión menos 15, menos 13, menos 11 y menos 9, que calculemos qué número ocupa el lugar número 77, en este caso en la 77. Es el primer puesto que me piden. De tal manera que yo primero de todo, para calcular A77, tendré que saber cuánto es A sub 1 y cuánto será la diferencia también. Entonces, A sub 1 lo bueno que tengo es que va a ser menos 15 y la diferencia veo que es 2, porque cada vez vamos sumando 2, es un número positivo. De tal manera que A77 va a ser igual a sub 1 más n menos 1 por la diferencia. A77 va a ser igual a menos 15 más 76 por 2. ¿Por qué 76? Porque si n es 77 y le tengo que restar 1, pues será 76. 76 por 2, en este caso me dan 152. 152 menos 15 me dan 137. Y entonces este es el resultado del apartado A. El número que ocupa el número 77 en esa posición, sin necesidad de escribir todos los números, va a ser el 137. Y luego me dice que qué lugar ocupa el número 77, es decir, que yo no sé A sub n, en este caso no sé qué idea en qué posición está el número 77, y yo lo que quiero saber es en qué posición precisamente está. Entonces yo, utilizando la regla de la sucesión, en este caso de esta sucesión aritmética, como la diferencia es 2, tengo que 77 es igual al primer término, que va a ser menos 15, más n menos 1 por 2, que es la diferencia. Bueno, aquí no he puesto d, pero en este caso va a ser n menos 1 por la diferencia, que es 2. Ahora multiplicamos y tenemos que 77 es igual a menos 15 más 2n menos 2. Vamos a pasar tanto el 15 como el 2 al otro lado y tenemos 77 más 15 más 2 igual a 2n. 77 más 2 son 79. 79 más 15 son 84. 84 va a ser igual, perdón, 84, 94. 94 va a ser igual a 2n. En este caso, n va a ser igual a 94 entre 2, y si no me equivoco, estos serán 47. Y ese va a ser que, o sea, el número 77 va a ocupar la posición número 47 de esa sucesión. Y hasta aquí un poco los ejercicios de sucesiones aritméticas. Creo que son bastante completitos y os puede venir muy bien. Así que nada, un abrazo a todos. Cuidad mucho. Adiós.